Mi nombre es Raquel. Mi nombre es Rob y somos una pareja que ha despertado. A través de estos episodios ayudamos a las personas a que comprendan mejor sus procesos de despertar, tanto espirituales como de conciencia. Esta es una introducción al manual para quien ha despertado. Decidimos compartir el contenido de nuestro libro en estos podcasts para las personas que no tengan acceso al libro o, por otra parte, prefieran escuchar y no leerlo. Salimos de Estados Unidos y nos fuimos a Italia. Rob estaba escribiendo El viaje de la vaca Lola. Sentimos y canalizamos muy fuerte que tenía que salir este material. Empezamos a recibir mucha información y pues nos pusimos a ello. Un año antes habíamos tenido el plan de escribir este libro, pero pues no se había dado la situación porque estábamos enfocados en otras cosas y pues ahora es que iba a ser el momento en el que íbamos a apartar todo lo que estábamos haciendo para dedicarnos a escribirlo. Durante un periodo de 30 días estuvimos aislados escribiendo este material, a la vez que Raquel empezaría a escribir su primer libro, y fue como un tiempo de literatura al cual nunca nos habíamos sumergido, porque era la primera vez que sentíamos la motivación de escribir. Ahora compartiríamos todo nuestro conocimiento y experiencias en letras, palabras, párrafos, y todo era nuevo e incierto. Fue gracias a Claudia Vaca, nuestra editora, que sentimos una mayor motivación con lo que íbamos desarrollando en este material, puesto que era nuestro primer libro y teníamos quizás dudas, inseguridades. No sabíamos cómo las personas iban a recibir este material, puesto que ahora nos presentábamos al mundo como escritores canalizadores. Y fue muy bello recibir la retroalimentación de las personas más allegadas a nosotros, las cuales fueron clave para poder publicar este material. Sabíamos que a la vez no iba a ser quizás bien recibido por todo el mundo, porque este material rompía con las estructuras espirituales, llevaba al ser humano a una liberación de dogmas, de maestras, maestros, de ataduras. Nuestro propósito con este libro era contar nuestras experiencias, digamos como los desafíos más importantes o fuertes que habíamos vivido en este camino de estar al servicio, camino del despertar, camino de darnos cuenta de que hay algo más y cómo lidiamos con eso, ¿no? Entonces habíamos conocido a muchas personas que habían estado pasando por procesos similares, a las cuales Rob había ayudado a muchas de estas personas a darse cuenta de que no estaban locas. Por eso al principio del libro, ¿no? Es como, bueno, si sientes que estás loco o que te estás volviendo loco, pues mira este libro, ¿no? Aquí vas a encontrar contenido que quizás te resuene, porque nosotros sabemos que no estamos locos y hay muchas personas que viven experiencias similares, pero quizás no tienen a nadie con quien compartirlas, o quizás no saben cómo darle una explicación y sienten que es culpa suya. Pues toda esta cantidad de cosas por las que al final hay personas que acaban en un manicomio, en un centro, o acaban medicándose y obviamente acaban tapando sus dones o desconectándose de lo que es el mundo espiritual o el astral o lo que sea, donde quizás ellos hacen un trabajo muy importante para la humanidad. Eso hay muchas personas que no lo saben. Con este libro nuestra intención era la de exponemos nuestra experiencia, las cosas que hemos vivido desde un punto de vista súper informal, sin ningún tipo como de misterio o ningún tipo como de dejar a la persona colgada en la información, sino explicando todo lo que nosotros habíamos vivido y pues de alguna manera ayudando a las personas a recordar quiénes son. Porque esto fue algo que a mí se me canalizó, y es que este tipo de contenido que habla de nuestra propia experiencia, no de lo que hayamos leído en un libro, sino de las cosas que hemos vivido y que nos han hecho recordar quiénes somos o para qué hemos vivido o para qué hemos venido,
Entonces nuestro objetivo mayor es de alguna manera iluminar, inspirar y ayudar a las personas a recordar quiénes son. Cuando empezamos a trabajar en este material, no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Los pasos empezaron a llegarnos y en un principio tenían un orden distinto y sabíamos que teníamos que organizarlo de una manera que sea más digerible para el lector. Una vez finalizamos este libro, ahora debíamos pensar en su portada y contraportada. Y fue directo y puntual que debíamos utilizar el color rojo. Después, algo que nos llegó era el que debía llevar una herramienta. El propósito de esta herramienta para el lector era para que tome la decisión de construir una nueva estructura o de destruir la estructura que quizás tenía al lector sumido en una serie de limitaciones o muros mentales, porque sabíamos que estábamos escribiendo un contenido que iba a destruir muchas estructuras, iba a liberar a la persona en su proceso de despertar, quizás de dependencias con grupos o con maestros, le iba a ahorrar dinero y lo que hacía era darle todo el poder para su proceso de despertar y de alguna manera ayudar al lector a que pueda acceder a toda la información que está dentro de nosotros. Una vez este material fue publicado, recibimos reseñas positivas, pero también supimos de la incomodidad para muchas personas, como por ejemplo que nos decían que era un libro infantil o un libro que no tenía coherencia. En cambio, para otro grupo, este libro llegaba como una especie de bálsamo, porque habíamos logrado poner en cada párrafo, poner temas quizás complejos de comprender con una literatura sencilla. Y esto era algo que escuchábamos constantemente. Fue muy fácil leer este contenido. Gracias, me llegó en el momento indicado o me ayudó a comprender algo que me estaba costando quizás llegar a profundizar. Y esto sería la respuesta para nosotros de que habíamos logrado ese objetivo. Y sabemos que este libro va a llegar a toda persona porque le tiene que llegar. Y lo que puede generar en una persona podría ser tanto una incomodidad como a la vez también responder a muchas dudas. Al final de este manual, que en realidad no es un manual, porque parte de la construcción de este material era hacer que el lector se divierta y se ría, algo que en la estructura espiritual se ha dejado de lado porque se ha creado el mito de que todo lo espiritual debe venir desde una actitud de quizás meditación o quizás con algún tipo de postura, pero nosotros en nuestra experiencia trabajando con niñas, niños, aprendimos que la importancia de cómo llegar a los corazones de cualquier ser humano era de una manera quizás divertida, de una manera más familiar y no con una postura o de actitud de superioridad. Gracias al manual nos llevaría al ejercicio de replicar esto en todo material que empezáramos a crear a partir de ese momento, nunca sintiéndonos en una posición superior, sino con una actitud de servicio y de querer ayudar a cualquier persona que estuviera atravesando por algún momento denso en su proceso de despertar de conciencia o despertar espiritual. Ahora has despertado y hay un secreto que debes guardar, porque si le dices a alguien lo que puedes sentir, percibir o ver, te van a tildar de loco. Este manual fue creado con una intención. Somos una pareja que se dio cuenta de que los locos como nosotros necesitaban de un manual para poder vivir en medio de esta sociedad cuerda, entre comillas.
Mentira, no hay sociedad. Todo es una ilusión creada por tu mente, una simulación construida para tenerte atrapado en una serie de distracciones que te alejen de tu esencia y de los que la construyen y dirigen están dormidos, pero no lo saben y tampoco puedes decírselo. Esta ha sido nuestra filosofía de vida después de haberlo vivido casi todo y claro, eso incluye que nos hayan creído no cuerdos. Así que, si pensabas que con este manual te elevarías en niveles de conciencia, te equivocas. Aquí te vamos a enseñar a cómo pasar desapercibido para que no te pongan una camisa de fuerza. Y lo mejor de todo es que aprenderás a vivir en abundancia plena. La Matrix espiritual. Una de las cosas que descubrimos en nuestros propios procesos de despertar era que ese despertar ahora nos había llevado a una nueva simulación. De pronto, habíamos despertado dentro de una estructura social, espiritual, y ésta se vestía con túnica blanca, de material de lino, sin mencionar las bolitas de bambú, en pulseras y collares, donde mucha gente espiritual competía para tener la razón o la verdad absoluta. Unos te dicen que el mal no existe, otros que sí existe. Varios grupos se centran en hacernos creer que deberíamos vivir en dualidad y otros en que todos somos uno. Por parte, hay creencias basadas en que solo hemos venido a disfrutar, así que no debemos preocuparnos ni sentirnos culpables si estamos engañando a nuestras parejas o estafando a la gente. Otro movimiento nos dice que hemos venido aquí para limpiar todo lo negativo que hemos hecho en otras vidas. Y si no hacemos este trabajo de limpieza, repetiremos tantos ciclos de vida como sea necesario, hasta que los limpiemos. Y así, una extensa gama de grupos que basan sus vidas en creencias limitantes y sienten que tienen la verdad absoluta, y si te sales de sus parámetros, ya no eres bienvenido al grupo. Cada uno de nosotros empezó a encontrarse con diferentes maestros o personas que se sentían en un nivel superior. Encontramos mucho ego espiritual, competencia, manipulación y ocultamiento de información. De pronto, todo el mundo quería venderte algún curso de desarrollo. Te cobraban por todo, con la excusa de que habían hecho un trabajo sobre la carencia económica. Entonces, por esa razón, ahora te cobrarían hasta por el oxígeno que inhalaban al hablar contigo. Y de allí tratarían de convencerte de que era necesaria una limpieza energética adicional o venderte algún cristal de protección para el mal de ojo, las malas vibras o para alejar a los espíritus chocarreros. Si de pronto sientes que has llegado a este punto en tu vida, donde te encuentras en una especie de mercado espiritual de marcas falsas, no te preocupes. Nosotros descubrimos que la solución estaba en alejarnos de todo aquello. Nos fuimos hacia lo más profundo de nuestro ser, donde ninguno de estos vendedores podría ofrecer más de sus chucherías. Con este manual, tienes en tus manos un mapa hacia rutas interiores. Bueno, este libro obviamente es muy informal, jocoso, divertido, desde la ironía, porque estas también son nuestras personalidades. O sea, cuando nos conocimos y ambos estábamos como en el camino espiritual, pero a la vez habíamos identificado que en el camino espiritual había toda esta corriente de misticismo, de maestros, de personas elevadas y ascendidas. Siento que teníamos muy claro que eso era una distorsión, en cierta manera. Obviamente que hay gente que tiene maestros que les han ayudado mucho a elevarse en conciencia y personas que les han ayudado tanto cursos como retiros. Eso estamos en conciencia total. No es algo que negamos o quisiéramos anular, es parte del proceso de cada persona. Pero para nosotros de alguna manera era gracioso porque es el ego cómo funciona, ¿no? Que te puede llevar a creerte superior y porque tienes más información que otros o más experiencia, creerte mejor o que estás mucho más elevado. Ese fue un poco como nuestra visión del libro, que no iba a ser un libro que te dejara quizás colgado en la información o que diera muchos conceptos e ideas, pero no fuera directo. Por lo tanto, este ha sido el resultado de quiénes somos y de cómo también vemos la espiritualidad, porque sí, el mundo espiritual es tan grande como el mundo material, es tan amplio, es tan importante obviamente en nuestra vida, que somos espíritu, por así decirlo. He de decir que no es un manual y ahí es donde está la gracia del tema, ¿no? Porque según nuestro punto de vista y nuestra visión, no debería de haber un manual para decirte qué debes hacer, ni cómo debes vivir tu vida o el camino espiritual. Entonces
Es parte de la ironía y del sarcasmo de este libro, que pues se llama El manual para quien ha despertado, pero es un antimanual. En un principio habíamos escrito 53 pasos y después se extendería a 60, gracias a las personas que nos fueron dando una retroalimentación, o una vez que se publicó y leyeron el manual, dieron sugerencias de que faltaban algunos pasos que eran muy importantes. Creo que uno de los pasos que me costó cuando lo estaba escribiendo fue hablar de Dios, ya que no planeamos hablar de Dios. Y en el último paso, que para mí ha sido uno de los más importantes, lo canalizó Raquel, donde habla de cómo te conviertes en un alquimista. En todo momento, la energía, mientras se iba construyendo este libro, era de mucha risa, sarcasmo, bromas, y disfrutábamos con cada paso de cómo había sido escrito o construido. Aparte que hay una cantidad de nombres de personajes que nos venían. El primer personaje que aparece en el manual es Narcisa y su esposo Rufino, y así continuarían llegando diferentes personajes que harían que este contenido fuera mucho más divertido, aun cuando era un contenido espiritual, lo cual nos dejaba ver que era hora de que se empiece a crear contenido que nos lleve también a disfrutar nuestro proceso de despertar. El tema con el camino del despertar, el camino al servicio y el camino espiritual es que a veces no se disfruta como quizás se podría, porque hay momentos en los que uno está como muy afuera de sí o está como muy conectado al mundo espiritual, o otros momentos en los que hay crisis. Debemos recordar que cuando una persona está despertando, lo que está sucediendo en este proceso es que su mundo se está desestructurando, y esto lleva a la gran mayoría de personas a vivir un caos o una crisis existencial, como le llaman las personas. Pero en realidad lo que está sucediendo es que el ser humano está llegando a la realización de que hay cosas que ya no vibran en su frecuencia y que ya no están en sintonía. En esto pueden aplicar tanto una relación de pareja, nuestro trabajo, familiares que tienen actitudes tóxicas o que nos afectan con sus comentarios. Uno no sabe qué hacer cuando está despertando, y es muy fácil caer en el positivismo tóxico. Esto es algo que tanto Raquel como yo ya habíamos vivido en nuestras propias experiencias de nuestro despertar, porque si este manual hubiera estado presente, nos habría ayudado muchísimo para este proceso. Por eso era importante que escribiéramos este material, para ayudar a todas las personas que no habían tenido la oportunidad de que algo les diga que este proceso también está hecho para disfrutar. No es un proceso donde tenemos que deshacernos de todo, sino es aprender a sentir qué es lo que debemos hacer. El problema con el proceso de despertar es que el ser humano está muy vulnerable, y en esta vulnerabilidad es que existen muchas personas que están atentas a sacar provecho de este momento, y el manual llega para de alguna manera liberar a estas personas o prevenirlas, pero que no sean víctimas de estas estafas que muchas veces nos dicen que nos van a llevar a la liberación o que nos van a mostrar un atajo para llegar a Dios. Una vez más, queremos agradecerles por escucharnos y afirmar que el día de hoy el amor venció. Porque la magia existe.